Acá estamos, pues. Bueno, estamos, de hecho, lo conversamos con nuestro siguiente entrevistado, un tema que es bastante interesante. El aumento de las consultas médicas por enfermedades respiratorias ha sido una de las consecuencias de la ola de incendios que ha estado afectando al país durante los últimos días. Queremos hablar en especial de las preocupaciones que se debe tomar y para eso nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas el doctor Felipe Rivera Chávez. Él es médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al Canal 24 Horas. Muchas gracias. Hay varias consultas, pero la primera, antes de entrar también a las consultas que está haciendo la gente a esta hora en directo, me gustaría saber qué tan dañina puede ser esta nube de humo que ha cubierto la capital ya por segundo día. La primera fue el día sábado. Correcto. Y hoy se repitió el escenario. A ver, es importante recalcar, si nosotros hacemos una comparación de lo que se está viviendo en estas últimas horas en Santiago, es equivalente a lo que se vive en periodo de contaminación invernal, en periodo de preemergencia, incluso tuvimos prácticamente niveles de emergencia. Y usted sabe que cuando ocurre eso, se produce, ¿no es cierto?, la detención de la actividad de la mayoría de las industrias, se paran todas las chimeneas, se realiza, ¿no es cierto?, restricción de autos, incluso los catalíticos, cosas que no se pueden hacer ahora. Por lo tanto, es como tener encendido cientos de miles de chimeneas, cientos de autos caminando por las calles y quemando, ¿no es cierto?, una serie, además, los bosques enteros con todo lo que significa humo, monóxido de carbono y partículas que producen daño. Claro, hay preguntas que vamos a comenzar a hacerlas de inmediato, doctor, porque hay mucha curiosidad en torno a las enfermedades respiratorias. Y vamos con el Twitter de inmediato porque Consuelo Pelayo le consulta al doctor Rivera lo siguiente: ¿qué efectos hay? A ver si podemos poner eso en pantalla, ahí está. ¿Qué efectos hay para las personas que tienen asma, hipertensión, enfermedades respiratorias propiamente tal? ¿Se ven maximizadas, se podría decir, o amplificadas por esta nube de humo? Tenemos que pensar que cuando un individuo respira se lleva aire por la vía respiratoria, tráquea, bronquio y hacia los pulmones. Un individuo enfermo, por ejemplo un asmático, reacciona frente a esta sustancia. ¿Y cuál es la reacción? Inflamación y obstrucción. Por lo tanto, una de las causas de echarse a perder lo que nosotros llamamos descompensación de la enfermedad crónica puede ser causada por la contaminación. Y lo que estamos viendo es un periodo de contaminación. Por lo tanto, un hepótico, un asmático, un bronquítico crónico puede ser, ¿no es cierto?, que la causa de esta contaminación sea lo que lo lleve a la consulta de servicio de urgencia con aumento de las hospitalizaciones e incluso aumento de la mortalidad. Doctor, una de las recomendaciones que daba el subsecretario de Salud, que estuvo hace algunos minutos también acá, era no hacer deporte al aire libre. Tengo entendido que usted también durante la jornada vio a gente hasta en el Cerro San Cristóbal, que para los que no son de Santiago, es un cerro que está ubicado prácticamente en el corazón de Santiago, haciendo deporte. Uno puede decir, doctor, sí, pero no pasa nada. ¿Qué tan dañino es? Pasa. Un individuo que hace ejercicios se lleva más aire hacia los pulmones porque respira más rápido, más profundamente, por lo tanto la cantidad de aire que se lleva a los pulmones, por ende, hacia la circulación sanguínea, hacia el cerebro, al corazón, ¿no es cierto?, es una mayor cantidad de tóxicos, mayor cantidad de partículas. Y estas partículas son capaces de penetrar hasta las partes más íntimas del pulmón, los alvéolos, estos saquitos que nos permiten, ¿no es cierto?, obtener el oxígeno. Esto produce inflamación. ¿Para qué decir la irritación que se produce en la nariz, en la tráquea, ¿no es cierto?, en los bronquios, bronquitis, laringitis, traqueitis y por último esta verdadera alveolitis, cuyas consecuencias no necesariamente se ven a corto plazo, sino que a mediano plazo y a largo plazo. Eso es absolutamente demostrado. Periodo de contaminación, hay daño a mediano plazo y a largo plazo. Sobre lo mismo vamos a poner en pantalla la pregunta que hace Mirka Cepeda. Le pregunta al doctor, por ejemplo, ella vive en Maipo, y está apareciendo la pregunta, y vio mucha gente ahogada, entre ellas su madre, dice que tiene problemas cardíacos, 71 años de edad. ¿Qué puede hacer? A ver, el corazón necesita oxígeno, un aire enrarecido disminuye la cantidad de aporte de oxígeno. Un individuo que está al límite, llámese respiratorio crónico, cardiópata crónico, ¿no es cierto?, va a ver disminuida su oferta de oxígeno. ¿Qué tiene que hacer? Ojalá utilice, ¿no es cierto?, una mascarilla, que algo puede servir. Ojalá haga reposo. Ojalá mantenga, ¿no es cierto?, al máximo de eficiencia sus medicamentos y consulta precoz en caso que, a pesar de todo lo que haga, siga ahogada, porque este ahogo puede ser el preludio de una cosa más grave en el caso de un enfermo
con complicaciones severas. Claro, lo pregunta Nelson Marcelo también. A veces uno puede parecer imágenes que vienen de otro país, uno puede decir, chuta, hasta por vanidad, pero la mascarilla realmente protege. O sea, lo que pasa en las mascarillas habituales, esta mascarilla que usan los cirujanos, ¿cierto? En general no protege tan eficientemente como otras mascarillas, las de ultrafiltro, las de una. ¿Pero cuál recomienda usted que salga esta señora? Yo ejemplo, lo que recomiendo es que esa señora se quede en casa. Primero. Eso es lo primero. Recomiendo, esa señora no va a hacer ejercicio, pero recomiendo que los periodos de gran contaminación dentro de la casa, porque dentro de la casa por lo menos está protegida de la gran mayoría de las partículas. El aire entra, no hay casa hermética, pero al estar en casa el riesgo disminuye. Segundo, dentro de lo posible, la mascarilla que venden algo le puede servir. Y tercero, el horario, sus medicamentos, en forma lo más estricta posible y consulta precoz al médico. Y hay también hechos que son colaterales. Por ejemplo, vamos con lo que ha pasado con estos días, que es una consecuencia de también los incendios, que es el calor. Absolutamente. La señora, el señor Patricio Quintana le consulta lo siguiente. Por el calor muchos duermen con las ventanas abiertas. Pregunta para el médico, ¿se puede dormir con las ventanas abiertas sin saber si va a llegar el humo a Santiago o no? En realidad, tener las ventanas abiertas implica que si hay una gran contaminación en el aire externo, ¿no es cierto?, va a penetrar con mucha mayor facilidad. Entonces la recomendación es, cuando esté en este periodo de alta contaminación, que se ve en los diarios, ¿no? Cuántas partículas hay, ojalá se tenga dentro de lo posible horas importantes dentro de la casa, cerradas, con la ventilación adecuada cada cierto rato, usar algún tipo de ventilador, estos filtros, ¿no es cierto?, que filtran el aire, sacan las partículas, también sirven, tienen importancia. O sea, uno debe tratar de guarnecerse, ¿no es cierto?, de estar con mucho cuidado, de estar respirando el aire ambiental con ejercicio. Es un humo que es diferente al del invierno, eso hay que tenerlo claro, por muy parecido que se vea. No, absolutamente, claro, porque aquí lo que se está quemando esencialmente son maderas, árboles, ¿no es cierto? Y eso produce monóxido de carbono, que produce dolor de cabeza, alteración de la sangre, que es la que toma el oxígeno, ¿no es cierto? Se altera esta unión de la hemoglobina con el oxígeno, ¿no es cierto? Produce una serie de trastornos respiratorios, hay producción, ¿no es cierto?, de una serie de partículas que son las que penetran al pulmón, pero también hay otros productos de la quema, ¿no es cierto?, estos productos orgánicos que son muy similares a lo que se produce en el invierno, pero en menor cantidad. Claro, sobre todo poniendo en perspectiva las enfermedades cardíacas que hablábamos al comienzo. Por ejemplo, Pato J pone acá y le hace la consulta a usted, doctor, si es que hay alguna mayor cantidad de riesgo de un infarto por esta contaminación, para las personas que sufren de eso. Cada vez que el corazón de un enfermo coronario tiene menor oferta de oxígeno o el gasto de oxígeno está en mayor, ¿no es cierto?, cantidad que el aporte, se va a producir lo que nosotros llamamos un desbalance. Y hay células que al necesitar cierta cantidad de oxígeno y que no la tienen, pueden morirse, sufrir. Y eso, en la primera etapa, angina cuando sufre, en la segunda etapa, muerte celular, infarto. Por lo tanto, en teoría y en la práctica, si el aire está muy enrarecido, si hay mucha contaminación, si el sujeto gasta más oxígeno de lo habitual, el riesgo de infarto existe. De hecho, la mortalidad de los grandes periodos de contaminación son enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Acá hay una consulta que hace María Luis Duarte. Los niños que no presentan enfermedades bronquiales o asmas, ¿también corren algún riesgo? Absolutamente. Y si es así, ¿qué recomienda? A ver, los extremos de las edades, es decir, los muy chiquititos, los niños y los ancianos, tienen, ¿no es cierto?, una alteración de su sistema defensivo. Los niños por inmadurez, los de tercera edad o los adultos mayores, ¿no es cierto?, por envejecimiento del sistema defensivo. Por lo tanto, sus vías aéreas, al tener el ataque de estas partículas, de estos productos tóxicos, se produce inflamación y el mecanismo defensivo es ineficiente. Por lo tanto, la irritación puede provocar tos, puede provocar sensación de asfixia. Aunque no sea asmático, recuerde que la defensa del aparato respiratorio frente a los cuerpos extraños es toser y tender a cerrarse, que en el asmático es mucho más extenso, mucho más intenso y extenso, pero un niñito, ¿no es cierto?, puede tener tos, laringitis obstructiva, una serie de fenómenos obstructivos muy similares a una crisis obstructiva que se ve en el asma. ¿Qué hacer? Evidente, dejarlo dentro de la casa, ¿no es cierto?, que no haga ejercicio, especialmente, ¿no es cierto?, ejercicio en el aire libre en los momentos de mayor contaminación.
Claro, vamos a... Bueno, este es un comentario que hace Cristian Galvez, le agradece a usted, doctor, su disposición para aclarar las dudas por el humo ahí en Santiago por la respiración. Es uno de los varios comentarios que ha llegado y usted hablaba de las irritaciones. Y Cecilia le consulta, muy básico, es con una línea esta pregunta, pero muy al callo también. ¿Cómo evitar la conjuntivitis? Que ahí está, aparece, mire, justamente se da mucho en esta fecha y mayor por el humo. Claro, lo que pasa es que el aire enrarecido, ¿no es cierto?, no solamente penetra por las fosas nasales, por la boca, ¿no es cierto?, sino que también impregna la mucosa, que esta recubierta de los ojos, la conjuntiva, y también produce inflamación, conjuntivitis. ¿Cómo se evita? Lavado, ¿no es cierto?, de la cara, lavado de los ojitos con estos sueros especiales que dan los oftalmólogos, los sueros fisiológicos, ¿no es cierto?, o estas gotitas, ¿no es cierto?, que utilizan para los ojos, ¿no es cierto?, y esencialmente no estar expuesto. Pero si hay irritación, indicación oftalmólogo. A medida que van apareciendo los comentarios en pantalla y la gente se da cuenta que estamos en directo y que pueden preguntar ellos, van apareciendo más preguntas. Así que a ver si podemos hacer una respuesta un poco más acotada y más rápido, porque son varias las que tengo ahí en espera. Por ejemplo, Raúl Zagal, mira, esta pregunta está muy interesante porque muchos por el calor ocupamos sistemas de aire acondicionado. Y Raúl pregunta, ¿usar aire acondicionado en las oficinas o en el hogar ayuda para tener una mejor respiración frente a la contaminación? Ayuda para la temperatura, pero evidentemente puede producir en algunos sujetos irritación de las vías respiratorias. Ah, también. Y algunos que tienen reservorio son reservorios de una serie de gérmenes que producen daño. Cuidado. Claro. Ese es el punto, hay que tener cuidado. Claro, cuidado. Limpiar los filtros y cambiar el agua en estos que tienen reservorio de agua. Exacto. Muchos también se preocupan no solamente de los seres humanos, hemos hablado de los seres humanos, puede que no sea un área de su incumbencia, pero vamos a hacer la pregunta igual porque encuentro que es interesante. ¿Los animales también sufren de estos problemas producto del humo y los incendios? Me imagino que ¿cierto? sí. Habría que preguntarle a un veterinario. Claro, pero ellos también respiran, también tienen pulmones, tienen sistemas, ¿no es cierto?, de vía aérea que también se deben ver irritados, y de hecho eso hemos los visto en las erupciones volcánicas, cómo mueren los animales, ¿no es cierto?, por impregnación de las mucosas respiratorias de todas estas cenizas y estas cosas. En lo que es contaminación, Marcelo se pregunta lo siguiente, ¿cuáles son las diferencias por los daños? Muy interesante esta pregunta, entre estar expuesto. A ver si la ponemos en pantalla también. Ahí está. Diferencias de los daños entre estar expuesto al humo de estos incendios forestales y al humo del cigarrillo de forma constante. A ver, el humo del cigarrillo tiene 4.000 y tantos tóxicos, muchos de ellos que producen cáncer, y está absolutamente probado. Eso es categórico. El humo del cigarrillo produce cáncer colon, cáncer de estómago, cáncer de esófago, etcétera, etcétera. Yo diría que el humo del cigarrillo es mucho, mucho más tóxico en términos de producir cáncer, pero es tan dañino como la tremenda concentración que encontramos en cuanto a partículas, toda vez que ambos pueden producir fenómenos inflamatorios crónicos con reestructuración del pulmón en una forma anormal, produciendo fibrosis pulmonar, produciendo destrucción pulmonar. Usted habla de los extremos y Max Ortiz le pregunta, justamente hablamos harto de la tercera edad, pero él le pregunta, en el Twitter está apareciendo ahí Max Ortiz, ¿qué se recomienda para los recién nacidos? Yo no soy pediatra, yo soy médico adulto, pero evidentemente pienso yo que la recomendación justamente es evidentemente tratar que la exposición a la contaminación sea cero. Lo que es casi imposible, pero estar dentro de la casa, cerrado, ¿no es cierto? Ojalá un ambiente lo más limpio posible, no expuesto a ninguna de estas cosas. Sobre todo, usted hablaba de gente de la tercera edad, obviamente no son su foco de atención los niños, pero de todos modos es de perogrullo. En las piscinas, que hoy día se veía mucha gente también en las piscinas más allá, porque hay una agitación entonces. Absolutamente. Claro. O sea, hacer natación. Estar en la piscina es hacer natación. Natación implica ejercicio, es un ejercicio más completo que hay. Ejercicio significa llevar más aire en los pulmones, llevar más tóxico. ¿Y el anta, doctor? ¿El ratón de cola larga también? Eso es una de las cosas que se... De las consecuencias. De las consecuencias. ¿Por qué? Porque el incendio en los bosques hace que los ratones escapen. ¿Y hacia dónde escapan? Hacia los lugares donde no hay fuego. ¿Y dónde no hay fuego? Cerca, ¿no es cierto?, gracias a Dios, de las casas, de las ciudades. Entonces vamos a ver, o podríamos ver, ¿no es cierto?, una exacerbación de la frecuencia de anta en muchos pueblos donde no había, o donde había, aumentar la incidencia. ¿Por qué? Porque los ratones van a buscar un refugio. ¿Y dónde lo buscan? En las casas. Por lo tanto, ojo, cuidado, las bodegas, cuidado con las cocinas, ¿no es cierto?, alimentación cerrada, ¿no es cierto?, limpiar con cloro
todo lo que significa los muebles, las murallas, y no entrar jamás a un lugar que ha estado cerrado durante varios días sin una mascarilla y sin una ventilación primero de varias horas y con cloro limpiar los sectores. Perfecto, se nos está acabando el tiempo, pero nos vamos a dar unos momentos para responder las dos últimas preguntas. La primera la hace Francisco Martínez, que él pide alguna recomendación para las personas que vivan más cerca de estas comunas que están afectadas por los incendios forestales, Maipú, Pudahuel, porque claro, uno puede estar acá en Providencia, en Las Condes, en Lo Barnechea, donde llega el humo, pero hay gente que está mucho más cerca de los incendios comprarse forestales. Mascarilla. No la mascarilla esta habitual, que es rectangular, una mascarilla que es de un copo blanco. ¿Hay algún nombre en especial donde uno puede ir a la farmacia? De 3M, ¿Ya? que se llaman de ultrafiltro, que son bastante eficientes en términos de filtrar el aire. Perfecto, esa es una de las... Sí, porque algunos nos hablan de los inhaladores. Es que los inhaladores sirven para aquellos sujetos, ¿no es cierto?, que son asmáticos. Nosotros no recomendamos utilizar inhaladores a diestra y siniestra sin una indicación médica, porque si bien es cierto son bastante inocuos, tienen, ¿no es cierto?, problemas cuando se usan en dosis inadecuadas. ¿Sí? O sea, podrían tener, no hay ningún medicamento que esté indicado sin una prescripción médica, ¿no es cierto?, que lo puede usar cualquier sujeto sin una dosis adecuada. Perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer su tiempo con el canal 24 Horas. Yo no sé si usted quiera dar alguna recomendación, algo que quizás yo no le haya preguntado, que la gente no haya puesto. Yo creo que lo principal para lo que sirve este tipo de entrevistas es no sembrar el pánico, sino que dar, ¿no es cierto?, una serie de indicaciones, consejos. La gente tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, a hacer lo que ella quiere, ¿no es cierto?, pero nosotros tenemos la obligación de dar recomendaciones. Lo decía el ministro, no hay una ley adecuada en este momento para decretar una serie de cosas que se hacen en invierno, pero las recomendaciones, ¿no es cierto?, son muchas veces mucho mejor que cualquier ley que obliga, sino que esto yo creo que enseña y aconseja. Ahí está, ustedes lo escuchaban en directo, el doctor Felipe Rivera Chávez, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se hizo un tiempo, es difícil traer a los médicos a esta hora de la noche, pero siempre le agradecemos, y usted ha visto que la gente también estuvo muy interesada, en especial con los factores de riesgo que son la tercera edad y los más jóvenes. Venía llegando recién a la casa. Ahí está, pues que no sea la última vez, la primera y no la última.